¿Qué tal, chicos? Muy pero muy buenas. En esta ocasión estoy grabando este video para explicar un poco todo el tema de operaciones básicas y funciones y las distintas funciones que vamos a estar usando dentro de Excel o Google Sheets, hojas de cálculo de Google. Bien. Bueno, vamos a estar trabajando en estas dos consignas. Una es para operaciones básicas y funciones y la otra es para la función sí. En realidad estas consignas lo único que mencionan es el hecho de resolver y completar los ejercicios propuestos en las tablas de esta hoja de cálculos, que es esta que está acá y aquí lo mismo para esta. O sea, no hace falta que tengamos las dos consignas porque vamos a estar trabajando directamente sobre estas dos hojas de cálculo. Bien, entonces vamos a empezar desde el comienzo diciendo que lo que vamos a estar haciendo son resolviendo operaciones matemáticas. Yo igual ya les pasé algunos videitos que explican cómo es que pueden hacer, qué metodologías existen, pero bueno, vamos a hacer un repaso y bueno, vemos si quizás les sirve como para aclarar dudas si quedaron o para reforzar un poco los conceptos. Bien, entonces tenemos que el primer ejercicio nos dice que sumemos estas dos celdas en esta que está acá. Hay dos formas de hacer esto. La primera es utilizando los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos son el más, son el más, no me estaría permitiendo. Bueno, vamos a hacerlo como si fuera una cadena entre comillas, si no, no me va a permitir. Es el más, el menos, el multiplicar, que es el asterisco, y el dividir, que es la barra, ¿sí? No tenemos ¿cómo se llama? La X o el por, ni el dividir de los dos puntitos, sino que para multiplicar usamos el asterisco y para dividir la barra. Entonces estos son los operadores básicos. Lo primero que tienen que hacer para resolver una operación o para cualquier tipo de problemática que quieran resolver es empezar por añadiendo el símbolo igual, ¿sí? Si nosotros directamente escribimos un número, lo va a tomar como un valor, ¿sí? Como estos que están acá, son valores. Los valores pueden ser tanto numéricos como una cadena de caracteres, digamos, un texto como esta que está acá. Puede ser una fecha, no sé, 12 del 01 del 2022. Una fecha. Hay distintos tipos de valores. Entonces, para indicar que lo que vamos a estar haciendo acá va a ser una resolución de una problemática, un cálculo de algo, digamos, algo que se tiene que procesar en una celda, comenzamos siempre por el igual, ¿sí? En cualquiera de las dos formas que vayamos a utilizar, ¿sí? Sea con operadores matemáticos o con funciones. Otro de los conceptos que tenemos que entender que nos van a servir para resolver estas operaciones va a ser el concepto de referencia. ¿Qué es una referencia? Bueno, vemos que acá, en esta celda que está acá, tenemos un valor numérico, y en esta que está acá tenemos otro. Entonces podemos decir, bueno, vamos a estar queriendo sumar dos números. Vamos a comenzar poniéndole igual. El primer número es el 100, entonces escribimos 100, ponemos el signo más y el 35. Si presionamos Enter vamos a ver que nos muestra la resolución de esa operación matemática. Si hacemos doble clic, nos vuelve a mostrar la fórmula que nosotros escribimos. Todo lo que viene detrás del igual es una fórmula. Entonces, si tocamos Enter, nos muestra de nuevo el valor de resolución de esa fórmula. Ahora, si se fijan, nosotros escribimos 100 y 35, pero podemos decir, bueno, pero ¿para qué lo vamos a repetir si ya está acá? O sea, no podemos tomar ese valor de estas dos celdas y que me lo calcule automáticamente haciendo una referencia a esa celda. Y la respuesta es sí. Justamente para hacer eso lo que vamos a usar es una referencia.
Es decir, nos fijamos, esta celda que está acá, ¿cuál es la columna? B. ¿Y cuál es la fila? 9. Entonces sabemos que la posición de esa celda es la B9. Escribimos B9 más, el 5 lo borramos, esta que está acá es C9. ¿Sí? Entonces escribimos, me borró todo. Vamos a borrarlo y comenzar de nuevo. Entonces dijimos que esta de acá era B9. Aprovechamos para mostrar otra forma sin tener que estar tipeando la B y el 9. Que esa forma es tocar la tecla control y hacer clic sobre la celda. Ven que ahí directamente me escribió automáticamente la posición de esa celda. Presionamos el más, me añadió el más a la fórmula y de nuevo hacemos clic en control y clic en la celda. Y ahí me escribió C9 automáticamente. Tocamos enter y nos resuelve la operación matemática. Ahí. No sé por qué. Me la cambió. Bueno, me sugirió un cambio y no quería hacerlo. Pero bueno, cuando toquen enter se va a mostrar la suma de esas dos celdas. Esto que está acá ya lo podemos borrar. Entonces, esa es la primera forma de realizar una operación matemática. Lo mismo si quisiéramos hacer una resta, ¿no? En su lugar acá pondríamos menos y nos resuelve la resta entre esas dos referencias a estas celdas. La otra era multiplicación, la otra operación, ¿no? Con el por. Ahí está. Eso es lo que pasó antes. Me lo cambié por un por eso me había mostrado 3500. Vamos de nuevo y lo reemplazamos por el dividir y me va a resolver una división. Pero vamos a dejarlo en 135, que es el valor de la suma. Aquí nos dice lo mismo, sumar, pero de forma vertical, ¿sí? Dos celdas que están apiladas de forma vertical. Entonces vamos a aprovechar para utilizar una función directamente. No vamos a hacerlo con operadores matemáticos, sino que vamos a usar una función. ¿Qué es una función? Una función es primero, para llamar a una función, la llamamos por un nombre, que está definido dentro de Excel o de hoja de cálculo de Google. Ese nombre para la suma va a ser suma, ¿sí? Que siempre es recomendable llamarlo sum, en su versión en inglés. ¿Por qué digo esto? Les voy a mostrar. Siempre recordemos que hay que comenzar por poner el igual. Entonces, como les decía, la función suma, la función que vamos a usar para sumar dos números, se llama suma, ¿sí? Pero, si se fijan, ven que acá, si yo pongo sum, ya automáticamente me autocompleta para que la puedo seleccionar de acá. Porque la función es sum, es en inglés. Suma la reconoce y va a funcionar. Si se fijan, yo pongo suma, solo para mostrarles, y ahora lo explicamos bien qué es lo que estoy haciendo. Y ven que me devuelve la suma, o sea, está funcionando. Pero si yo quiero hacer una resta, la función resta no existe. Automáticamente me va a devolver un error. Solo existe la función minus. O sea que, si bien la función suma está tanto en inglés como en español, la función resta no. La multiplicación tampoco. Siempre van a tener que usar la función multiply. Voy a poner acá. Voy a escribir acá. Para la suma es sum. Para la resta es minus. No importa si lo escriben en mayúscula o minúscula. Para la multiplicación, multiply. Y para la división, divide. Entonces siempre les recomiendo, ni siquiera, si pueden olvidar que existe suma, mejor. Porque siempre que se acuerdan que lo usan en inglés y listo. Como regla memotécnica más que nada. Porque si no, después van a decir resta, no la encuentra. Entonces siempre acuérdense estas 4 nombres de funciones en inglés. Entonces, ¿cómo se usa la función? Comenzamos igual, ponemos el símbolo igual. Y acá llamamos a la función por su nombre, ¿sí? Sum. Lo segundo que tenemos que hacer es poner un paréntesis, comenzar con la apertura de un paréntesis. La función va a esperar que le pasemos 2 valores, ¿sí? Esos valores que le vamos, porque son 2 números que vamos a sumar, esos valores que le vamos a pasar a la función se llaman parámetros,
¿sí? Van a ser los parámetros de la función. Si ven acá que hay un símbolo de pregunta, un signo de pregunta, si hacemos clic nos va a dar como una ayuda, ¿sí? De lo que va a estar esperando esa función. Esa función va a estar esperando un primer valor, un valor 1, punto y coma. Con esto le estamos diciendo que hasta acá llegó el primer parámetro. Un segundo valor, que es el segundo número que vamos a sumar, punto y coma y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pasarle a partir de 2 como mínimo hasta infinitos parámetros y todos esos valores los va a ir sumando. Entonces vamos a pasar el primer parámetro que va a ser el 20. Vamos a usar una referencia a ese valor 20. Entonces tocamos control, hacemos clic y nos añadió la posición de esa celda. Agregamos el punto y coma, tocamos control, hacemos clic y nos agrega la posición de la segunda celda. Cerramos con paréntesis, tocamos enter y nos calcula la suma. ¿Sí? Es muy parecido. Si hacemos doble clic nos va a mostrar de nuevo la fórmula que usamos para calcular esa suma. Es muy parecido, no es tan complejo. Y si van al caso, bueno, me pueden decir, sí, pero ¿qué sentido tiene si escribir sum y todos estos paréntesis es más largo que estar usando el símbolo más? Acá era como más directo. Y tienen razón, para lo que es suma es más directo usar el operador más. Ahora bien, hay distintos tipos de funciones. Esta es una básica, la función sum. Menos, multiply, divide, exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, una función que vamos a estar utilizando en la cursada es la función promedio, la función para calcular un promedio. Entonces, para calcular un promedio, lo primero que hay que hacer es sumar la cantidad sumar esos números que queremos promediar. Por ejemplo, estos tres, ¿no? Entonces vamos a tener que sumarlos y luego dividir por la cantidad de números que estamos promediando. O sea, vamos a tener que sumar 20 más 30 más 50 y dividirlo por 3. La primera parte entre paréntesis para separar en términos, ¿no? Y luego dividirlo por 3. Entonces, nada, eso sí, la función promedio nos ahorra un par de pasos. Directamente escribimos igual. La función promedio, acuérdense, lo mismo en inglés. Average. Si se fijan acá nos da una ayuda. Valor promedio numérico de un conjunto de datos. Abrimos paréntesis. Y si se fijan acá nos dice que va a estar esperando. Lo mismo que la suma. Un valor 1, un 2 y puntos suspensivos. Si hacen clic acá les va a dar como más detalles y ejemplos de cómo pueden usar esa función. Entonces puedo llegar a... Toco control, hago clic en la celda, punto y coma, toco control, hago clic en la celda, punto y coma, y por último esta celda que está acá, y ahí me calcula el promedio. Me ahorra un par de pasos y es bastante útil. Así que bien, bueno, eso para mostrarles que las funciones son útiles, nos ahorran todo un proceso, ¿no? Pero bueno, para estas, las que son básicas como la suma, la multiplicación, la división, quizás es lo mismo hacerlo así o utilizando el operador. Van a ver que además, fíjense acá en estos tres puntitos, está este símbolo como una M acostada, que dice funciones. Hay un montón de funciones que cumplen resuelven distintas problemáticas, ¿sí? Hay algunas que dicen, por ejemplo, las que estamos usando son las que, si yo me deslizo hacia abajo, son las matemáticas, ¿no? Pero luego hay, no sé, hay algunas que sirven para recortar texto, para calcular días entre dos fechas. Yo, nada, si se les ocurre cómo podría resolver esto, siempre googleen y van a encontrar que hay una función que es muy probable que resuelvan alguna de las problemáticas que se vayan a encontrar. Nosotros vamos a estar utilizando este conjunto de funciones de multiplicación, de operaciones matemáticas, el de promedio y una que se llama función sí, que también es bastante útil. Ahora la vamos a estar viendo en un ratito. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bien, vamos a resolver la suma de esta fila. Entonces tocamos de nuevo, presionamos el igual, hacemos clic en la primera celda, vamos a hacerla con el operador más, tocamos el control, hacemos clic en la segunda celda y enter. Entonces, no, ahora, bien, Excel es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que en toda la columna se podría hacer lo mismo, sumarla, ¿no? Vamos a decirle que no,
que no autocomplete nada. Entonces la que calculamos es esta que está acá. Tengo que escribir una por una las funciones que quiero que me calcule la suma del primer celda y la segunda, no. Selecciono la celda que tengo ya resuelta, hago clic en el puntito y estiro hacia abajo. Fíjense que automáticamente me generó los resultados de la suma de cada celda. Yo hago doble clic, me va a mostrar la fórmula que es, por ejemplo, B15 más C15, esta que está acá. Me lo generó automáticamente la fórmula para cada suma. Si quisiera hacerlo con toda esta fila, sería lo mismo. Vamos a hacerlo de otra forma. Escribimos el igual, sum, con la función, y fíjense que me autocompleta, como que ya detectó lo que quiero hacer, pero bueno, no le vamos a dar mucha importancia, vamos a hacerlo de forma manual porque les voy a explicar otra forma. Fíjense que acá la función sum va a estar esperando un valor, el segundo de infinitas posibilidades de valores. Entonces, otra de las cosas que le podemos pasar en lugar de uno por uno todos los valores que queremos sumar es un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de celdas en el cual tenemos un comienzo, ¿sí? Esta fila tiene un comienzo que es la celda F17, esta es F17, esta es F18, G17, H17 y 17. Bueno. Entonces vamos a pasarle, tocamos control, hacemos clic y le pasamos la primer celda de ese rango. ¿Tenemos que pasarle una por una? No, le vamos a pasar la última celda. Entonces, ya acá está la primera, tocamos Shift, 2 puntos. Y por último, mantenemos apretado el Shift y hacemos clic en la última de las celdas de este intervalo. ¿Sí? Vamos de nuevo porque hice algo está mal. Primera celda, ¿no? Tocamos Shift. No, sin ni siquiera agregarle 2 puntos, tocamos Shift y vamos a la última. Y ahí, hay algo que estoy haciendo mal. Vamos de nuevo. Zoom, ahí tocamos Control. Hacemos clic en la primera celda del intervalo, soltamos el Control. Presionamos el Shift, vamos a la última celda y ahí sí, me añado automáticamente los 2 puntos y eso no tenía que pasar, eso ahí que está ahí, la última celda del intervalo. Entonces, fíjense, me calculó la suma de todo el intervalo. En vez de estar representado como una celda, punto y coma, otra, está representado con el 2 puntos, que significa que es un intervalo. Vamos a continuar con los ejercicios. Entonces, bueno, esto es muy parecido a lo que venimos haciendo. Es sumar toda esta fila y obtener el resultado acá. Podemos estirar hacia abajo para que autocomplete y luego toda esta columna sumarla acá. Es muy parecido a lo que estamos haciendo. Esta la voy a dejar para que la usen para repasar ustedes. Y ahora sí vamos por este ejercicio de acá, esta suma de acá, que es un poco distinta. Fíjense que tenemos una columna y un solo valor. En la segunda columna tenemos un solo valor pintado de verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el enunciado de este ejercicio? Bueno, lo que me está diciendo es que a cada valor, a cada celda de esta columna, le sume el valor en esta celda que está en verde. Entonces, eso lo podemos hacer de la misma forma que veníamos resolviendo las sumas. Escribimos igual, primer celda, B33, y más lo que está en esta celda, hacemos clic, C33, Enter, y automáticamente nos sumó el 110. Ahora, para las demás de las celdas, ustedes me pueden decir, bueno, agarrá y estira hacia abajo, profe. Yo estiro hacia abajo y fíjense que ni bien los tienen, no sé, ahí me sugirió un cálculo, no sé, no le demos bolilla a eso. Cuando lo estiré hacia abajo me calculó
me resuelve el cálculo. Eso 20 más lo que hay acá, que es nada, 20. 15 más lo que hay acá, que es nada, 15. ¿Entienden? Yo cuando autocompleté hacia abajo hizo lo mismo que estuve haciendo acá. De 10 más 100 en todas las filas. Entonces, ¿qué puedo hacer? En vez de, para que no haga eso y me sume siempre la fila, la celda que está vacía acá. Lo que tendría que hacer es fijar esta celda para que siempre mantenga la suma con la primera celda de la segunda columna. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. En esta fórmula que escribimos acá, vamos a añadir el símbolo pesos. En el valor que quiero fijar, que es el C33, este que está acá, escribo el símbolo pesos. ¿Sí? En el medio, o sea, C pesos 33. Toco la tecla Enter. Bueno, me está sugiriendo autocompletar, pero bueno, ahí está bien. Lo voy a hacer yo manualmente ahora. Hago clic en el puntito y fíjense que ahora sí me mantuvo el 100 siempre fijo ahí. Entonces me calculó 20 más la primera celda y para cada uno hizo lo mismo. ¿Qué pasa cuando en vez de hacerlo con una columna lo hago con una fila? Vengo acá es donde tendría que escribir el valor, que sería 10 más 200. Entonces lo que hago es escribir el símbolo igual, primer valor más segundo valor. ¿No? Y dijimos que le agregamos el símbolo pesos en el medio. El cálculo está bien, vamos a estirar hacia la derecha y ahí ¿qué pasó? No mantuvo, no fijó esta celda para nada. 20 más nada, 20. 40 más nada, 40. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que para hacerlo, para fijar una celda en una suma que va a ser de una fila, no tenemos que añadir el símbolo pesos en el medio, sino que tenemos que hacerlo el símbolo pesos adelante de la posición de esa celda. Toco la tecla Enter y van a ver que me calculó 200 más 10, estiro y ahora sí me realizó los cálculos de forma correcta. Bueno, esa es la forma de fijar celdas para una suma tanto de una columna como de una fila. Bien. Vamos a practicar un poquito todo este tema de funciones. Entonces, venimos a esta segunda tabla que está acá y vamos a ver que tenemos la nota de un parcial y de 2 TPs de 4 alumnos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es calcular el promedio. O sea, sumar estos 3 valores y dividirlos por 3. Entonces me dirían, bueno, puedes hacerlo, eso lo puedes hacer con los operadores, ¿no? Escribo, hago clic en la primera celda, pongo el símbolo más, hago clic en la segunda, más, la tercera, y luego, esto iría entre paréntesis, ¿no? Porque se separan términos, y luego dividirlo por 3. Entonces ahí me calculó el promedio. Pero como queremos practicar las funciones, vamos a hacerlo con la función average. Entonces de igual forma, como venimos trabajando, escribimos el igual average, abrimos paréntesis y le pasamos estos tres referencias a estos valores. La primera C7, punto y coma, la segunda, punto y coma, y la tercera. Bueno, esto obviamente nos va a dar 8, ¿no? Sí. Pero, si se fijan y hago doble clic, acá me añadió la fórmula calculada a partir del uso de esta función average. Entonces, acá si yo estiro hacia abajo, fíjense que me calculó el promedio utilizando la función average. Bien, vamos a ver la última de las de las fórmulas que vamos a estar utilizando. Es la función si. ¿Para qué nos sirve la función si?
A ver si esto me lo centra. Me lo está tomando como que está centrado. Bien, no me voy a detener mucho ahí. Bien, ¿para qué nos sirve la función si? O if, ¿no? Si es en inglés es la función if. IF. ¿Qué dice acá? Devuelve un valor u otro en función de una expresión lógica. Medio rebuscada la explicación, así que vamos a... Ahí, esa es la ayuda. Haciendo clic en el símbolo de pregunta me mostró un poco la ayuda. Entonces nos dice, el primer parámetro que vas a estar esperando es una expresión lógica. Luego valor si true y luego valor si false. ¿Qué quiere decir esto? El primer parámetro va a ser la evaluación, o sea, vamos a estar evaluando una condición. ¿Qué es una condición? Por ejemplo, yo voy a evaluar si la nota que está en la celda de promedio es igual o mayor a 7. ¿Sí? Yo para probar necesito un 7. Si la nota es igual o mayor a 7, quiero que muestre el texto aprobado en nota final. Si no se cumple esa condición de que sea mayor o igual a 7, que devuelva el texto desaprobado. Entonces, ¿cuál es la condición? La expresión lógica o condición va a ser lo que hay en esta celda. ¿Es mayor o igual a 7? O sea, presiono control, hago clic, F6, mayor o igual a 7. Y esto que está acá va a ser mi primer parámetro o expresión lógica. Agrego un punto y coma. Luego me dice valor si true o valor true, valor verdadero, si se cumple esto. ¿Qué pasa si se cumple esto? Quiero que me devuelva el texto. Como es un texto, lo vamos a poner entre comillas. Como es una cadena, texto, cadena de caracteres, vamos a escribir aprobado. Punto y coma. Y entre comillas, el tercer parámetro va a ser valor si false o valor de si la expresión lógica es falsa. O sea, si no es mayor o igual a 7, va a mostrar desaprobado. Luego cierro el paréntesis, presiono enter y este es un 5, me muestra desaprobado. Vamos a estirar hacia abajo y el único que aprobó es el que tiene el 8. Los otros no llegan a ser un 7. ¿Sí? Entonces, para eso es la función si o función if. Para evaluar una condición y en base a eso mostrar un resultado u otro, en caso de que no se cumpla esa condición. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Bueno, podemos decir, no sé, evaluar que esta columna sea una temperatura. Si es mayor a 10 grados, por ejemplo, vamos a ver temperatura. Y acá tenemos 10 grados. Temperatura y entre paréntesis le ponemos que es en grados Celsius, ¿no? 10 grados, 20 grados, 30 grados. Y en esta columna que está acá podemos mostrar si es mayor o igual a 15, calor. Si es menor o igual a 15, frío. Condición de tiempo, condición climática, calor, condición climática, frío. ¿Se entiende? No sirve para en base a eso tomar la decisión de que va a mostrar un texto u otro, o un numérico se podría llegar a mostrar. Entonces, esta función es bastante útil. Yo acá les voy a dejar, hay otro ejercicio, y esta hoja de cálculo que está acá, les voy a dejar para que la resuelvan ustedes, para que practiquen. ¿Sí? Entonces, bueno, repasen el videito, practiquen y cualquier duda estamos hablando. Les mando un saludo grande y buena semana.